aplauso a Cristo, aleluya. Fuerte que para Cristo. Fuerte que es para Cristo, aleluya. No es para el hermano Mario, es para Cristo, aleluya. Si usted tiene un agradecimiento a Cristo, pídele fuerte aplauso a Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Ese Cristo que dio la vida por cada uno de los que estamos en este lugar, aleluya. Y a su nombre, y a su nombre, Cristo vive, amén. Cristo reina, aleluya. Dios le bendiga, amados hermanos, amén. Les saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya. Dios bendiga a toda la familia que se encuentran en este lugar, la familia que nos visita, los amigos que nos visitan por primera vez. Siéntanse en su casa porque esta es su casa, amén, aleluya. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre. Gloria. Dios le bendiga, amén. Dios bendiga a nuestra amiga Bonnie. Dios bendiga al caballero y a su esposa, a su hija. Amén. Mi hermana Rumieris, aleluya. Mi hermano Pastor Marcelino, Dios te bendiga, ministro de Dios, amén. Esta es la iglesia Unción de Dios para las naciones, amados hermanos. Ya saben, mi nombre es Jairo Méndez, amén, por la misericordia de Dios. Evangelista del Señor, pero más que evangelista, un siervo inútil, predicador de su palabra. Aleluya, y a su nombre, y a su nombre. Amados hermanos, Cristo viene. Estamos preparados, el tiempo se agota, las señales están cumplidas, aleluya. Y a su nombre. Dios bendiga al pastor Freddy Figuera, pastor de la Casa Unción de Dios para las Naciones, la pastora Norbeli de Figuera y los ministros, aleluya. Y a su nombre, gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Abra sus oídos espirituales, amados hermanos. No escuche a este servidor, escuche la voz de Dios. Dice la palabra que la voz de Dios está en la boca de los hombres, aleluya. Y cuando Dios quiere hablar, aún hace hablar aún las piedras, si Él quiere y desea, aleluya. Aún las piedras hablarán, dice la palabra de Dios. Y a su nombre. Yo solamente soy un vaso de honra en este momento, en este lugar, instrumento para el Señor, aleluya, por su misericordia. Aunque no merecemos estar en este lugar, aunque no merecíamos estar en la iglesia, Cristo lo hizo posible, porque Él por amor y misericordia nos entregó esta dicha y este privilegio de adorarle, honrarle y llevar su palabra. Y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Les voy a estar invitando, amados hermanos, a ponerse sobre sus pies, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Si alguien tiene una Biblia que le presta a los jóvenes que nos están visitando, por favor, los líderes, Gloria a Dios. a los jóvenes que nos visitan, por favor, para que ellos estén siguiendo el estudio de la escuela dominical de esta mañana, ¿eh? Gloria a Dios. Y a su nombre, gloria a Dios. Libro de Génesis. Dios bendiga a mi esposa María, amén. Gloria a Dios, Dios bendiga a mi familia y mis hijas. Aleluya. Génesis 45, aleluya. Versículos 3, 4 y 5. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Aleluya. Estamos contentos porque estamos vivos. Dios nos dio la oportunidad por lo menos de respirar hoy. Y agradeciendo que no vino esta madrugada. Aleluya. Señor, gracias. Aleluya. Toda la noche antes de dormir le digo, Señor, me reconcilio con tu nombre, con tu Santo Espíritu. Si vienes esta noche, no me dejes, Señor. Llévame contigo juntamente con mi familia. Y tenemos que reconciliarnos a diario. Esto es una reconciliación diaria con el Señor. Génesis 45, versículos 3, 4 y 5. Aleluya. Cuando usted diga, cuando usted lo tenga, simplemente diga amén, aleluya, en su nombre. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de una historia fantástica, aleluya. Vamos a hablar de José. Muchos han leído esta historia y quedan encantados con la vida de este hombre y el propósito de Dios en este hombre llamado José. Y a su nombre. Génesis 45, versículos 3, 4 y 5, aleluya. Leo de la manera siguiente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque escrita está. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Aleluya. Vive aún mi padre. Y sus hermanos
no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: ahora acercaos, ahora a mí, corrijo. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto, aleluya, y a su nombre. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, aleluya, y a su nombre. Bríndale fuerte aplauso a Cristo y Dios bendiga su palabra, aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, amado hermano, siéntase cómodo en la casa de Cristo, su casa. Aleluya. Este es un estudio corto, pero muy bonita esta historia de este hombre llamado José, una historia fantástica. Yo invito a los amigos que si no la han leído, dense un recorrido por esta historia. Lea la historia de José y usted va a quedar fascinado. Una historia que aún ha sido llevada a los escenarios de Hollywood, porque lo que hizo Dios con este hombre fue algo maravilloso. Y es lo mismo que puede hacer con cada uno de ustedes, porque ustedes son los José de este tiempo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que ustedes son los José de este tiempo? Y que Dios tiene promesas y propósitos en su vida, y que a pesar de las adversidades, Dios las puede cumplir en cada uno de ustedes, y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Cristo vive, Cristo reina. Voy con la introducción de este mensaje, amados hermanos. Génesis 45, la introducción dice: la historia de José es una de las más fascinantes de la Biblia, donde la promesa que le hizo Dios a Abraham en Génesis 12:2, donde le decía: haré de ti una gran nación, hasta la vida de José, amados hermanos, quien fue vendido como esclavo, aleluya, encarcelado injustamente y olvidado por sus hermanos, perseguido, envidiado, aleluya. Pero José era una pieza clave en la historia bíblica, aleluya. Y vemos cómo Dios lo prepara para la nación de Israel, y a su nombre. Este hombre llamado José era simplemente una pieza clave en la historia bíblica, y a su nombre. Y yo soy seguro, amados hermanos, que lo que Dios hizo en José era un propósito eterno y que tenía que darle cumplimiento, aunque José en ese momento no lo entendía. Pero más sin embargo, José, siendo joven, él sabía que el Dios de su padre Abraham, de los patriarcas Isaac y su padre Jacob, era el Dios de los cielos. Y este hombre llamado José siempre se mantuvo en la convicción, en la posición de siervo de Dios, porque tenía a ese Dios revelado y se sostenía a pesar de las circunstancias. Ese era José, y a su nombre. Yo le voy a invitar a que haga un pasaje conmigo a través de la historia, y a su nombre. José y el gran propósito, aleluya. Usted es un José en este tiempo, amado amigo. Usted es un José. Joven que nos visita, tú eres un José de este tiempo. Aunque tú no lo creas, Dios tiene grandes propósitos con tu vida, igualmente con tu esposa y tu hijo. Bonnie y José el Señor tiene propósitos contigo. Tú eres una José de este tiempo. A cada uno de los hermanos que creen que a pesar de las circunstancias, todos los procesos que están pasando no tienen una explicación, si tienen una explicación. El Dios de los cielos puso los ojos en ti, y hasta que Él no culmine lo que pensó y ha dicho de ti, el Señor no descansará hasta haberlo realizado, y el propósito que ha hecho en ti, haberlo culminado. Y a su nombre, y a su nombre. Bríndele fuerte aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, José, desde que estaba con sus hermanos, su padre y sus hermanos, José fue una persona que era muy consentido por su padre. Quizás puede reflejar la Biblia de que era un hombre que su padre tenía un favoritismo con José, pero no era así. José era un servidor aún de su padre, porque mientras sus hermanos iban allá al campo a pastorear las ovejas, mientras hacían los trabajos de la casa, cada uno de ellos, el señor Abraham y el señor Jacob le decía a José: mira, quiero que vayas y me traigas noticias o referencias de lo que están haciendo tus hermanos allá en el campo.
Y siempre José iba y venía y le traía y le anunciaba a su padre por mandato de su padre. No era que José iba y le traía el recado a su padre de lo que hacían sus hermanos. Sea bueno o sea malo, José venía y le informaba a su padre por la lealtad que tenía con su padre también, la obediencia que tenía con su padre. Y podemos ver que José era un hombre temeroso, porque él podía ver que aunque sus hermanos actuaban de mala manera, José percibía y le decía a su padre: las cosas no están caminando bien por un lado, sí están caminando bien por otro lado. Y a su nombre, porque el hombre fiel le es fiel a Dios, a su padre y aún a sus autoridades que representa. Aleluya. Y a su nombre, y a su nombre. Y esta era una de las características de José en este principio. Aleluya. Pero más sin embargo, José, cada vez que iba delante de sus hermanos lo veían con cierto desagrado. Aleluya. Y a su nombre, y a su nombre. Veían en él algo que les incomodaba, que les repugnaba, porque simplemente José era una persona que era un soñador. Aleluya. José vivía de sueños. José vivía del aprendizaje de su padre, bajo la tutela de su padre. Vivía bajo una convicción, aleluya, de que tenía un Dios revelado y que él sabía que él tenía que también, como ejemplo de su padre, seguir a ese Dios en obediencia, lealtad, aleluya, y a su nombre. Ese era José, aleluya. Pero dice que cierto día José tiene un sueño, amén. Y José está soñando, y en medio de aquel sueño él expresa a sus hermanos de que el Dios de los cielos le ha revelado, aleluya, que él sería como gobernador, no digamos gobernador, pero lo que le ilustra a través del sueño era, y le hacía el reflejo de que las estrellas y muchas se postraban delante de él, y así hablaba de unas gavillas y unas cosas que hacían ver que sus hermanos decían: ¿acaso nosotros nos vamos a postrar delante de ti? ¿Quién eres tú? O sea, simplemente porque José no era ni siquiera el primogénito, era uno de los penúltimos hijos de este hombre llamado Jacob, y a su nombre. Y esto le incomodaba a ellos, porque José siempre representaba un nombre, siempre tenía una identidad. Aleluya. Y más allá de esto viene su padre y le hace una túnica a este hombre, a este joven llamado José. Le hace una túnica de colores, dice la Biblia. En la investigación que yo estuve haciendo, la Biblia no especifica. En la traducción hebrea original dice que la túnica no era de colores, amados hermanos. La túnica dice que tenía franja y tenía una estatura bastante larga, y era ancha de las mangas y larga de estatura para él. Aleluya. Y dice que tenía líneas, franjas, pero la Biblia en sí no refleja ni destaca en la traducción original de que era de colores. No lo dice, era de franja o línea, pero no traduce la palabra colores nunca en la traducción original. Ok, el Señor Jacob le hace una túnica a José, y José desfila su túnica delante de sus hermanos, y sus hermanos podían ver de que este hombre, este joven tenía un privilegio que ellos no tenían, y a su nombre. Y esto los fue llenando a ellos de cierta envidia, los fue llenando de ciertas cosas que les incomodaba lo que portaba este hombre llamado José. Pero no era la vestidura, no era la túnica, no eran los sueños, amados hermanos. Era la gracia que este hombre tenía. Era la gracia de José, aleluya, y a su nombre. Era la gracia de Dios en este hombre. Y esas cosas a veces incomodan, aleluya, y a su nombre, y a su nombre. La gracia de José, porque este hombre venía con un llamado, un propósito eterno de parte de Dios. Aleluya, y a su nombre. Cierto día José se dirige a casa de sus hermanos, donde están sus hermanos trabajando en el campo, y sus hermanos lo miran y dicen: mira, fíjate, mira quién viene allá viene el soñador. Aleluya. Allá viene el soñador, todos sus hermanos. Vamos a matarlo. Vamos a esperar lo que llegue aquí y lo matamos. Y uno de sus hermanos, creo haber leído que se llamaba Rubén o Judá, y dice: mejor no lo matemos, echémoslos a esta cisterna. La cisterna no tenía agua, pero querían arrojarlo allí, aleluya. Bien, resguardando a este hermano, uno de ellos sintió compasión, lo lanzaron a la cisterna, y allí quedó José, tirado allí.
Le quitaron las vestiduras, le rasgaron sus vestiduras, aleluya, y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Esto me recuerda a Cristo cuando lo rasgaron, le quitaron sus vestiduras. José tipificaba a Cristo también, aleluya, y a su nombre. Le rasgan la vestidura, lo tiran en la cisterna y sus hermanos siguen trabajando, aleluya, y de repente viene una comisión que viajaba para Egipto y dicen vamos a venderlos como esclavos, aleluya. Y José, por más que le clamaba, les pedía a cada uno de ellos que por favor lo sacaran de la cisterna, y más cuando ve que lo van a vender como esclavos, él no podía creer el horror que estaban haciendo sus hermanos contra José, aleluya, y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuántos se han sentido heridos alguna vez en su vida por algo que nos hicieron, por algo que quizás nos aborrecieron, nos incomodaron, nos vituperaron, nos vejaron, aleluya? Yo sé que muchos aquí pueden decir, yo he sentido eso. Y eso era lo que sentía este hombre llamado José allí, arrojado en la cisterna. Lo venden como esclavo, se lo llevan amarrado, se lo llevan como esclavo, y lejos se lo llevaron a Egipto, llevan las vestiduras a su padre, rasgadas, matan un corderito, un cabrito, le echan la sangre y van donde su padre y le dicen, mira papá, aquí está la vestidura de José, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo soy, ¿cómo les digo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo tengo muchos sentimientos encontrados con esta historia, ¿ven? Gloria a Dios. Yo no me puedo imaginar a Jacob viendo las vestiduras de su hijo, aleluya, rasgadas y llenas de sangre, la desesperación de este hombre, que sus hijos le dijeran a José, encontramos su vestidura, no sabemos dónde está, quizás un animal, una bestia lo despedazó en medio del desierto, aleluya. Sé que muchos aquí han sentido dolor por algún ser querido, aunque José no estaba muerto. El corazón de Jacob, yo siento que puedo creer que se redujo a un llanto, a un dolor. Los que han perdido un hijo pueden saber que el perder un hijo es un dolor, o perder un familiar es un dolor que inexplicable. Aleluya. Yo he perdido familia, he perdido hermanos, tíos, primos, y estando lejos del país, he perdido familia y me ha dolido mucho. He perdido más de 5 familiares, he perdido más de 2 hermanos que nos hemos criado juntos, y eso me ha dolido mucho. Yo puedo sentir que, puedo creer que este hombre llamado Jacob, cuando vio las vestiduras, dijo, Dios mío, mi hijo ha sido despedazado en medio del desierto, aleluya. Pero esa vestidura, amados hermanos, representaba y tipificaba, amados hermanos, el traslado de una nueva victoria para este hombre llamado José. Aunque José había sido arrojado a una cisterna, aunque José había sido vendido como esclavo, había una victoria segura para este hombre, porque esa vestidura representaban otro nivel de vida para un hombre que había sido escogido para Dios. Cuando usted sienta que en su vida está pasando situaciones difíciles, usted tiene que decir, esto es para dar testimonio de lo que Dios va a hacer en mi vida, de lo que Dios va a hacer en mi vida, va a ser algo grande, porque he sido llamado con propósito, aleluya, y a su nombre, y a su nombre. Estas vestiduras representaban el traslado a otro nivel, aleluya. Cuando usted esté pasando por una situación, amado hermano, agarre esa vestidura, aleluya. Agárrese del testimonio, aleluya. Y simplemente crea que Dios lo va a llevar a otro nivel, aleluya. Si usted está pasando por el desierto, simplemente crea que Dios lo va a trasladar a otro lugar mejor, aleluya. Y a su nombre, y a su nombre. Fuerte aplauso a Cristo. Eso tipificaba la vestidura de José. Y se estaba ejecutando un nuevo testimonio en la vida de José, aleluya, y a su nombre. Ahí estaba la complicidad del cielo. A veces, si usted pasa una situación, hermano, mire, crea que la complicidad del cielo está allí. No se sienta triste ni turbado, diga, esta situación es para glorificar el nombre de Dios. Aunque usted se sienta, amado hermano, desesperado, crea y convénzase en el Espíritu de que hay una complicidad en el cielo, que lo que usted está pasando va a ser para glorificar a Dios y para decir y acumular una victoria más en su testimonio, aleluya, y a su nombre, aleluya. Vamos a Génesis
capítulo 12, versículo 2. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Génesis 12, capítulo 12, versículo 2. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Génesis 12, 2 y 3. Amén. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Dios le dice a Abraham, unos capítulos antes, ¿no?, en la historia: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Aleluya. Si, amado hermano, sin la historia de José, no se cumple esta promesa. Y a su nombre. Yo quiero que usted se meta en el papel y la película. Sin la historia de José, no se hubiese cumplido esta promesa que Dios le hizo a Abraham. Y a su nombre. Usted está comprendiendo el mensaje, ¿verdad? Y simplemente, amados hermanos, nosotros a veces somos instrumentos y un canal de bendición para otros propósitos. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cree, amado hermano, que cuando Dios lo usa a usted en cualquier situación, usted está siendo un instrumento de guerra para bendecir a otros, para bendecir quizá a toda una nación, para ser de propósito en la vida. Aleluya. Porque usted ha sido creado para cambiar vidas y usted ha sido cambiado para un propósito. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, dice a esto Éxodo 2, 24, 25, y lo leo. Éxodo 2, 24, 25. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Ya lo tienen. Amén, amén. Éxodo capítulo 2, versículo 24 y 25. Gloria a Dios. Si en la vida de José, amado hermano, no hubiese habido un pueblo de Israel liberado de la mano del faraón en Egipto, porque era necesario. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Dice la palabra Éxodo 2, 24 y 25, y lo leo. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Aleluya. Mire, amado hermano, váyase a la China, váyase a Perú, a Bolivia, allá, a la ciudad de La Paz, una de las ciudades más altas del mundo. Váyase a donde usted quiera, a la Cochinchina que decimos nosotros en Venezuela. Mire, amado hermano, allá lo va a reconocer Dios. Aleluya. Allá lo va a reconocer Dios. Aleluya. Y fue lo que pasó con este pueblo de Israel en Egipto. Aleluya. Cuando eran esclavos, el Señor, amado hermano, reconoció a este pueblo para libertarlo. Aleluya. Y si este pueblo hubiese seguido en la esclavitud, o quizás la historia, perdón, de José no hubiese estado incluida unos capítulos antes en la Biblia, no hubiese ocurrido la promesa, porque José había sido enviado con todo el proceso de vida que estaba llevando para salvar a toda una nación que iba a perecer de hambre. Y si el pueblo de Jacob, bajo la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, correlativamente, si perece la descendencia de Jacob, no se cumple el propósito de la promesa que Dios le hizo a Abraham allá, y no se cumple la promesa de que serían benditas todas las naciones de la tierra. Y a su nombre, y a su nombre. José era una pieza clave en la historia bíblica. Aleluya. Y así mismo usted es una pieza clave en la historia de su vida, en la historia de su familia, en la historia de sus hijos. Usted es una pieza clave en la historia que usted está caminando en este tiempo. Aleluya. Y a su nombre. Créanse una pieza clave a pesar de las circunstancias. Aleluya. Créanse una pieza clave. No crean que los problemas que están llegando son para perturbarlos, para arruinarlos, para
fracasarlo, no. Todo tiene un propósito. Y Dios que te está conociendo, ese Dios que te conoce, ese Dios que te trajo a Brasil, Él sabe que eres su hijo, eres su escogido, Él es tu Dios y te va a reconocer a donde quiera que vaya. Simplemente haz un clamor a ese Dios. Aleluya, y a su nombre, y a su nombre. Que nada nos haga nos haga dudar de ese llamado que nos ha hecho Dios, amados hermanos. Que nada nos haga dudar a lo que hemos sido llamados, aleluya, y a su nombre. Aunque José fue vendido como esclavo, lo echaron en una cisterna, este hombre era un propósito del cielo y simplemente estaba encaminado por la voluntad de Dios. Y los ojos, yo puedo creer a Dios y ver a Dios, los ojos de Dios sobre este hombre llamado José, jamás lo desamparó, aleluya. Y más adelante, amados hermanos, usted se va a gozar en la palabra, porque es fascinante la historia de este hombre y nos identificamos cada uno de nosotros. Yo sé que sí, que todos los que estamos aquí nos podemos identificar con José. Dígale a su hermano: yo soy José, yo soy José, yo soy José, aleluya. Que aunque usted esté pasando lo que esté pasando, amado hermano, crea que usted es un propósito del cielo, aleluya. Y detrás de José había un propósito y había una sombra profética que venía detrás de él. Esa sombra profética venía detrás de José y venía detrás de José dando cumplimiento a pesar de las situaciones. Aunque José veía que estaba pasando situaciones difíciles, la sombra profética no lo dejaba solo. Ahí estaban los ojos de Dios, porque Dios lo reconocía donde quiera que fuera, aleluya, a su nombre. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, en Jeremías 31:3, porque yo te seré por padre y tú me serás por hijo. Aleluya. Y eso era la convicción de José, de que aunque él estaba pasando lo que estaba pasando, él tenía a Dios por padre y el padre lo tenía él por hijo, aleluya. Y él vivía en la obediencia, en la lealtad y en la sumisión de creer de que él había sido escogido. Porque los sueños que él había tenido, amado hermano, no eran sueños cualquiera. Él sabía que los sueños que venían revelados del cielo eran sueños que eran un propósito grande. Y aunque él estaba pasando una situación, aunque él estaba por allá metido en una cisterna y más adelante lo meten preso, José sabía de que había un sueño, había un propósito, había algo que se me había sido mostrado. Y hasta que yo no lo vea realizado, yo no voy a renunciar a esto, aleluya. No voy a renunciar al llamado, no voy a renunciar al llamado, aleluya. Por eso José, donde quiera que iba, este hombre llamado José, donde quiera que él iba, amado hermano, él tenía a ese Dios revelado. Donde quiera que ponía la planta de sus pies, tenía a Dios revelado, aleluya. Y este hombre era inconmovible a pesar de las situaciones. Sus hermanos lo vendieron. Yo puedo creer y puedo pensar que el corazón de José, a veces nosotros, amados, humanamente nosotros a veces nos hacen una cosita así, amados hermanos, mira. Y nuestro corazón, mira, guarda tu corazón porque de él mana la vida, dice la palabra de Dios. Y también es engañoso el corazón. A veces nos dicta cosas que no vienen de parte de Dios. Y a veces nos hacen cosas, amados hermanos, pero nosotros tenemos que saber y entender de que cada cosa que nos suceda viene de parte de Dios. Porque dice la palabra de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A veces queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, nuestros propios propósitos. Pero cuando Dios determina y Dios está direccionando y conduciendo tu vida, tenemos que estar sujetos en la obediencia, sumiso, esperar en Dios, aleluya. Y eso era lo que hacía este hombre llamado José. Por eso donde quiera que él iba, Dios lo prosperaba. Donde quiera que él iba, a pesar de la situación, Dios le ayudaba. Aunque él había tristeza, porque jamás pudo ver a su padre. Quizás todos los que estamos en este lugar estamos acá en Brasil y sentimos nostalgia por nuestra familia, amados hermanos. Yo he dejado hijas allá en Venezuela. Tengo casi 9 años fuera del país y extraño a mis hijas. Y le pido a Dios algún día volverlas a ver. Gloria a Dios. Pídele fuerte aplauso a Dios. Génesis 39:11. Génesis 39:11. José
nosotros, pero con propósito, amados hermanos. Con propósito. Génesis 39:11. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, y ya lo vamos a leer, que cuando José ya es vendido como esclavo, se lo llevan a la casa de Potifar. ¿Ven? Aleluya. Y allá en la casa de Potifar, amados hermanos, dice la palabra de Dios que José llegó a ser siervo, llegó a ser esclavo, mayordomo de la casa de este hombre Potifar. Y todo lo que hacía José era en diligencia, en obediencia, en sumisión bajo una autoridad terrenal que era su patrón llamado Potifar. Y dice la palabra de Dios que todo, amado hermano, todo lo que José tocaba prosperaba, todo lo que José tocaba prosperaba, todo lo que José tocaba prosperaba, y todo lo que José tocaba, amado hermano, prosperaba. Todo lo que José tocaba prosperaba, aleluya. Yo no sé si usted está observando y viendo lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios quiere prosperarte, y no hablo financieramente, amado hermano. Dios quiere prosperar primeramente en tu vida espiritual. Prosperarte en conducta, en carácter, en obediencia. Esa es la verdadera prosperidad del hombre. Esa es la verdadera riqueza que el hombre en este tiempo debería primero adquirir antes de adquirir las riquezas terrenales. Porque dice la palabra de Dios: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Aleluya. Y estas eran las cosas que hacía este hombre llamado José. Por eso que él buscaba primero el reino, a pesar de las circunstancias, buscaba el reino de Dios y su justicia. Obedecía al Padre, y donde quiera que llegaba, prosperaba. En su trabajo, prosperaba. En la universidad, prosperaba. En su casa, prosperaba. Aleluya, y a su nombre. Ese era José. Y bien, este hombre llamado Potifar, encantadísimo con este hombre llamado José, y le entrega y le adjudica la mayor posición dentro de su casa. Y dice la palabra de Dios que este hombre llamado Potifar se podía ir tranquilo y dejaba todos sus bienes a cargo de este hombre llamado José, porque él sabía que estaba en buenas manos. Sabía que era un joven leal, sabía que era un hombre íntegro, sabía un hombre temeroso de Dios, sabía que José poseía características que ningún otro la tenía. Y a su nombre. Y esto le gustaba a este hombre llamado Potifar. Pero, amado hermano, la esposa de Potifar se le ocurre fijar los ojos en José. Ella no pudo fijar los ojos en otro, aleluya. Ella fijó su mirada en José. Dice la palabra de Dios que José era de hermoso aspecto. Aunque había sido vendido como esclavo, José dentro de la casa de Potifar era de un buen semblante, quizás de estatura, de tamaño, de peso, de fuerza, y a su nombre, como nosotros los esposos, ¿verdad, amado hermano Kevin? Gloria a Dios. Dios bendiga al hermano Kevin, ¿ven? Dios bendiga a nuestra vida. Ese era José, un hombre fantástico, tenía muchas cosas y cualidades que a la mujer de Potifar empezó a agradarle este hombre. Y empezó a mirar a esta mujer mientras José venía, le servía a esta mujer. Cuando José quizás daba la espalda, ella se quedaba mirando a José, y empezó a nacer en el corazón de esta mujer una atracción por este hombre. Pero quizás José, un hombre que quizás andaba en sus pensamientos, quizás divagaba en los recuerdos de su vida pasada, a lo mejor tampoco tenía la intención de poner los ojos y que esta mujer, aunque fuera la mujer de Potifar, dice la palabra de Dios que José tuvo mucho temor. Tuvo mucho temor, amado hermano. Y dice que de un momento a otro esta mujer intentó seducir a José. Dice que metió sus manos por la vestidura de José, aleluya, y empezó a seducirlo. Y dice la palabra de Dios que José le dice a esta mujer, aleluya, ¿cómo haría yo tal cosa al Dios de los cielos, aleluya? ¿Y cómo le haría yo tal cosa a mi patrón llamado Potifar, a mi amo? ¿Cómo yo le podría hacer tal cosa? Aleluya. Y dice que José, amado hermano, cuando decimos en Venezuela, pegó una sola carrera. Huye. Amado hermano, a veces tenemos la tentación frente a los ojos, amado hermano, que sea muy atractiva, hermano. Mire, corra. Porque si usted se queda allí, no le voy a decir más nada. Aleluya. Y a su nombre, bríndale fuerte aplauso. Corra del pecado, aleluya. Huya como José.
su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que quedaron las vestiduras allí, aleluya. Y dice la palabra que inmediatamente esta mujer, cegada por los celos, por la rabia, por el rechazo que le hizo a este hombre. Génesis 39:11, aleluya. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Gloria a Dios. Amén. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Sí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los hijos de casa y le abrió diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir contigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrar. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Aleluya. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Mira, amado hermano, José venía de disfrutar algunas exquisiteces, algunas comodidades. Y de repente, de un momento a otro, hermano, la vida le da un vuelco, un giro de 100 grados. Porque la mujer de este hombre llamado Potifar se fijó en este hombre llamado José, amado hermano. Y dice la palabra de Dios que José prefirió correr y quedó una parte allí de su vestidura, aleluya. Otra tipificación de vestiduras, aleluya. Cuando a usted le suceda algo, amado hermano, crea de que usted está dejando allí una vestidura, pero para testimonio. Siga creyendo eso, en el nombre de Jesús. Siga creyendo que lo que le pasó a José aquí, quedó la vestidura y ella lo acusó. Y dijo, mira, aquí está la ropa de tu siervo, el hebreo que trajiste para esta casa. Intentó violarme, intentó abusar de mí. Aleluya. Y dice que inmediatamente Potifar se llenó de ira, se encendió su ira y arrojaron a José dentro de la cárcel. Y a su nombre. Y a su nombre. Pero sin embargo, José allí, amado hermano, se mantenía íntegro, se mantenía allí callado, no hizo ni usó una palabra para defenderse. Y a su nombre. Y esta mujer simplemente lo acusó y José tenía que pasar otra prueba más, otro proceso más, otro desierto más. Pero en el corazón de José, él sabía que había una sombra profética detrás de él que le estaba siguiendo. No importa cuánto tiempo yo pueda estar en esta cárcel, no importa cuánto tiempo yo pueda permanecer en este lugar, yo sé que el Dios de los cielos, el Dios de Abraham, de Isaac y de mi padre Jacob, va a venir por mí a este lugar y me va a rescatar de este lugar, aleluya. Y a su nombre. Así mismo, amado hermano, cuando usted en su vida esté pasando una situación tras otra y te diga, bueno, pero lo que falta es que me orina un perro, como dicen en Venezuela. Aleluya, y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y José, amados hermanos, estaba allí dentro de la cárcel, aleluya. Pero también era otro propósito, aleluya. Aquí se estaba formando la conducta, el carácter, la obediencia, la fe, el creer en el sí y en el amén de la palabra y los sueños que tenía este hombre, en creer que su historia allí no había terminado. Su historia tenía una continuidad eterna, aleluya. Y a su nombre, y a su nombre. Fíjese, en el 39:3 lo que dice anteriormente, dice que su amo, cuando vio que José prosperaba, aleluya, lo puso como mayordomo en su casa. Y sin embargo, José llega a la cárcel en el versículo 30, 39, 20 al 23. Aleluya, dice: tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey
y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aleluya. Qué maravilloso es Dios, amén. Qué maravilloso es Dios. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Aleluya. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aleluya, y a su nombre, y a su nombre. Aleluya, ¿usted está aquí? Gloria a Dios, aleluya. Bien, amados hermanos, José viene de la casa de Potifar, está en un lugar de honra. De repente este hombre es puesto allí en ese lugar de honra por la obediencia a Dios y Dios lo prosperaba. Viene otra situación, lo meten en la cárcel y allí también Dios lo prospera y lo pone como jefe de la cárcel. Aleluya. Amado hermano, donde Dios te ponga, usted cree, amado hermano, que donde Dios lo ponga, diga, pero ¿por qué me cambiaron de trabajo? ¿Por qué me cambiaron de lugar? ¿Por qué me pusieron en este lugar si yo trabajaba en aquella área de trabajo? ¿Por qué si yo estaba viviendo aquí en Floresta me pasaron ahora para Interlagos? Aleluya. Es porque lo que Dios quiere hacer contigo quizás no lo estás viendo en ese momento, pero el Dios que camina contigo a donde quiera que tú vayas, Dios te quiere prosperar. Dios te quiere prosperar por el llamado y el propósito que tiene contigo. Aleluya. Y eso era lo que estaba haciendo Dios con este hombre llamado José. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. José era portador de un llamado, amado hermano, y ciertamente cuando José está dentro de la cárcel, uno de los coperos y el panadero ambos tienen unos sueños, aleluya. Y no solamente José era soñador, sino que también era intérprete de sueños. Imagínense, todo lo que este hombre adquiría de parte de Dios y los dones. ¿Cuántos tienen bonitos dones de parte de Dios aquí? Y que saben administrarlo y saben usarlo y darle buen uso a la cosa de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, y nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué a José le pueden pasar tantas cosas juntas? Bueno, es porque el propósito, el llamado, esa línea profética que venía allí emergiendo a través de José, era necesario que pasara, amados hermanos, porque si no, no iba a tener cumplimiento la promesa que se le hizo a Abraham, allá en el pueblo de Israel. Y José era la pieza clave para él darle continuidad a un propósito. Usted es una pieza clave, usted es José de este tiempo, que lo que pasa en su vida, amado hermano, piense y cree que usted va a ser de bendición para su familia, para sus hijos, para todo lugar donde usted esté en su trabajo, en todas partes. Véase como un fuerte propósito en las manos de Dios. Amén. Sobre cada uno de nosotros hay una sombra profética que nos va a perseguir y no nos va a dejar tranquilos. Aleluya. El Dios Todopoderoso cumplirá lo que ha dicho de ti en tu vida. Aleluya. Y a su nombre. Leamos Génesis 46. Aleluya. Está José dentro de la cárcel. Gloria a Dios. Vino a ellos José por la mañana y los miró y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la cárcel de su señor diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos y ella como que rodaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uva y que la copa de Faraón estaba en mis manos y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia
mandar de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En aquel canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre de ti y te hará colgar en la horca. Y las aves comerán tu carne de sobre de ti. Al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Fuerte aplauso a Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Bien. Vemos que la interpretación de estos 2 sueños, amados hermanos, se convierte en la llave directa para que José saliera de la cárcel. Aleluya. Era la llave directa. Habían 2 sueños allí. Un sueño interpretado en el cual se le sustituía, aleluya, al copero se le restituía su trabajo anterior, y al panadero lamentablemente no corrió con la misma suerte, sino que fue decapitado, aleluya, y a su nombre. Pero sin embargo, amados hermanos, esta era la pieza clave para que José simplemente saliera de ese lugar. Amado hermano, a través de cada circunstancia, José no solamente era un soñador, sino que también era intérprete de sueños, aleluya. José transformaba vidas a través de la interpretación de sueños. ¿Cuántos aquí a través de la interpretación de la palabra de Dios transforman, cambian vidas, aleluya? Y a su nombre. Nosotros como los José de este tiempo estamos llamados, amados hermanos, no solamente a revelar sueños, sino a dar palabras que transformen vidas, a dar palabras que restituyan lugares donde quizás hayan perdido algo, una palabra de aliento, una palabra de motivación, de bendición, donde la persona pueda ver en usted un José que pueda ayudarle a través de una palabra, simplemente una palabra. Aunque usted diga: Cristo te ama. Amado hermano, usted está haciendo un aporte grande en el cielo, aleluya, y a su nombre, y a su nombre. Bien, este hombre se olvida de José, el panadero, pero 2 años después dice la palabra de Dios que el faraón, amado hermano, empieza a tener unos sueños, aleluya, y dice que este hombre teniendo unos sueños, leo Génesis 41, 33, aleluya, después de 2 años, leo Génesis 31, 33, 41. Aconteció que pasados 2 años estuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, y en juntas de carne se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón y se durmió de nuevo, y soñó una y otra vez, y venía y soñaba lo mismo, soñaba con espigas llenas, y algunas que otras devoraban a las espigas llenas, y otras gruesas, que la palabra de Dios describe acá que estos 2 sueños significaban lo mismo. Pero vamos a las vacas flacas y a las vacas gordas para no entrar en mucho contexto, amén. Entonces el faraón tiene ciertos sueños, y cada vez que se acostaba a dormir veía unas vacas flacas, veía unas vacas gordas, veía vacas flacas, y esto lo estaba atormentando, aleluya. Mientras que José estaba en la cárcel, mientras que José estaba por allá preso, todo lo que José estaba haciendo allá prosperaba, mas sin embargo había un propósito del cielo que ya había determinado que en 2 años ya José iba a pasar la prueba. En 2 años José simplemente iba a salir de la cárcel, amado hermano. Por sea cual sea la situación que tú estés pasando, sea cual sea la tribulación que tú estés pasando, Dios
Dios no se va a olvidar de ti. Dios va a permitir cosas. Dios va a permitir terceros para que tú seas liberado, para que tú seas libertado. Aunque en tu casa no haya comida, aunque en tu casa no haya trabajo, Dios va a usar un tercero para bendecirte. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Y dice, amado hermano, que de repente se acordó este hombre, el copero, y dijo, mira, cuando yo estuve en la cárcel, hubo un joven que me interpretó los sueños, y tal cual como lo dijo a mi persona, yo el copero, y como lo dijo al difunto panadero, este joven interpretó el sueño tal cual ocurrió en el momento, en la hora, en el minuto preciso, tal cual como este hombre lo dijo. Y dice que el faraón dijo, mira, no pierda más tiempo y tráeme ese hombre para acá. Aleluya, y a su nombre. Mira, van a haber situaciones, amados hermanos, que usted increíblemente se va a quedar atónito cuando de las grandes jerarquías de este país lo puedan llamar a usted y puedan decir, tráiganme al hermano Lola, tráiganme a la pastora Norbeli, tráiganme a Eduardo, tráiganme a Marcelino, a la hermana María, Bonnie, tráiganme a la amiga que está aquí en este lugar porque la voy a posicionar en un lugar, aleluya. Dios te puede posicionar de acuerdo al propósito y al llamado que tú tienes. Y Dios puede usar al tercero. Al que menos tú te esperas, Dios lo puede usar. Y a su nombre. Y a su nombre. Dice que el faraón mandó a llamar a este hombre y le dice, mira, he tenido unos sueños, he visto unas vacas flacas, unas vacas gordas, unas espigas. Yo quiero que tú me interpretes este sueño, aleluya. Y dice la palabra de Dios que José viene y le interpreta el sueño, aleluya. Gloria a Dios. Y a su nombre. José pasó de ser un soñador a un intérprete de sueños. Aleluya. Todo lo que Dios ha puesto en ti, lo que vayas cultivando y lo que vayas desarrollando, eso va a ser un instrumento de fuerza y de poder para que tú vayas escalando en este caminar, en este transitar del Evangelio, y Dios te va llevando y te va posicionando en lugares de honra. Aleluya. Y a su nombre. José pasó de ser un soñador a un intérprete de sueños, y viene el faraón y le dice, me ha parecido que he tenido sueños con vacas flacas, vacas gordas, necesito que tú me ayudes. Aleluya. 41, aleluya, 30, aquí dice. Entonces respondió José al faraón, el sueño del faraón es uno mismo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas también son 7 años. Amén. Y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió el faraón, lo que Dios va a hacer. Lo ha mostrado al faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Aleluya. Y al suceder el sueño a faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Aleluya. Cuando Dios le dé una palabra, cuando Dios le dé a usted una palabra, cuando Dios le advierta a usted algo, amado hermano, sienta temor de Dios y simplemente usted obedezca la voz de Dios, porque la palabra de Dios se apresura y da cumplimiento. Aleluya. La palabra de Dios no vuelve a él vacía. Siempre hay cumplimiento en su palabra. Aleluya. Hay 2 tipos de palabras que Dios te puede dar: una de bendición y una de exhortación, de amonestación y de corrección. Aleluya. Y cuando Dios te corrige, amado hermano, apresúrate a la obediencia. Y a su nombre, apresúrase a la obediencia. Porque la palabra de Dios es buena para bendecir, pero también es buena para corregir. Y en ambos lugares, en ambas situaciones se apresura. Aleluya. Y usted determina si tiene buenas consecuencias o malas consecuencias. Y a su nombre. Amado hermano, dice la palabra de Dios. Por tanto, provéase el faraón ahora de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Le está dando a este hombre la solución que nadie le pudo dar en el palacio. Aleluya. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quite la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junte toda la provisión
de estos buenos años que vienen y recojan el trigo debajo de la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Aleluya. Amado hermano, José no solamente soñaba, José no solamente interpretaba sueños, sino que también estaba capacitado, formado, realizado para ejecutar, para dar soluciones. Aleluya. Con una sabiduría que no venía de hombre, sino venía de parte de Dios. Dios lo usaba poderosamente a este hombre José porque era simplemente íntegro, leal, y siempre creía de que el Dios que caminaba con su padre, caminaba con él también. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, el faraón se pone de pie, aleluya, en su trono. Gloria a Dios, y dice: y dijo Faraón a sus siervos, aleluya, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Aleluya. Amado hermano, la diferencia que usted tiene, que yo tengo, que cada uno de los que nosotros estamos en este lugar, es que portamos algo que el mundo no porta. La gracia, el Espíritu de Dios con nosotros, aleluya. Y eso era lo que hacía ver a Josué diferente en medio de tanta gente, aleluya. Porque portaba el Espíritu superior del Señor. Y donde quiera que llegaba, prosperaba, portaba soluciones. Ese era José, aleluya. Y dice la palabra de Dios: ¿en dónde hallaremos otro hombre como este, aleluya? En quien está el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, muchacho. Aleluya. Tú estarás sobre mi cabeza, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dijo además: santo eres. Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto, aleluya. Gloria a Dios. Entonces el faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, aleluya. Y puso un collar de oro en su cuello, aleluya. Aleluya. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblar la rodilla, y lo puse sobre toda la tierra de Egipto, aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aquí se estaba finalizando el desierto, la cisterna, la cárcel, y Dios lo estaba colocando en un lugar de honra. Dios lo había llevado a la tierra de Egipto para bendecirlo, para ponerlo en una posición como gobernador, para salvar la promesa que le hizo a Abraham, porque esa promesa tenía que tener continuidad, y la sombra profética que venía detrás de este hombre llamado José tuvo cumplimiento en ese momento, aleluya. Ahí se está dando cumplimiento, aleluya. Porque lo que Dios empieza, lo culmina, aleluya. Y a su nombre, y a su nombre. Así Dios va a ser contigo, amado hermano, amada amiga, querido amigo que nos visita. Dios está contigo, Dios te conoce. Aunque caigas preso, aunque pase lo que pase, ese Dios no se ha olvidado de ti porque Él te conoce. Y a su nombre. Y para finalizar, amados hermanos, aleluya, volvemos al capítulo anterior, Génesis 45. Yo me imagino los servidores de este hombre, el faraón, cuando le decía que lo iba a poner como rey, dirían ellos: pero bueno, si este hombre es un violador, si este hombre estuvo en la cárcel, ¿cómo lo vas a poner allí en ese lugar? Ahí están las evidencias, ahí está la vestidura. Este hombre intentó violar a la mujer de Potifar, ¿cómo es que lo van a poner como gobernador? Nunca falta un murmurador, ¿verdad? Aleluya. Nunca falta uno que murmure cuando Dios te posiciona. Nunca falta aquel buen amigo que dice: ¿y por qué a él y no a mí? Aleluya. Gloria a Dios y a su nombre. ¿Por qué a él y no a mí? Aleluya. Si este es un violador, este era un borracho.
Este era un delincuente cuando estaba en el mundo. Aleluya. Pero no es lo que tú digas. Es el propósito del cielo. Es lo que Dios ha determinado de ti. Eso no lo detiene hombre, aleluya. Porque lo que Dios dijo acerca de ti lo cumplirá. Aleluya. Y a su nombre. Se encontró José con sus hermanos y les dijo en el capítulo 45, 3, 4 y 5, aleluya. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Aleluya. Hay mucha gente, amado hermano, que cuando lo vean a usted, cuando vean lo que Dios hizo en su vida, cuando la gente vea lo que Dios ha cumplido en su vida, los propósitos, mira, cuando Dios lo posiciona a usted, amado hermano, no se frustre. No se frustre por lo que diga la gente, aleluya. Porque lo que Dios dijo acerca de este joven músico, lo que Dios dijo acerca de esta mujer llamada María, lo que Dios dijo acerca de este joven, lo que dijo y lo ha dicho a cada uno de ustedes, amados hermanos, lo que ha dicho de la iglesia, unción de Dios para las naciones, Dios le va a dar cumplimiento, aleluya. Él le va a dar cumplimiento a su palabra, aleluya. Y muchos se van a quedar allí, como los hermanos de José, sin palabras. No podían responderle, aleluya, porque estaba delante de ellos, estaban confrontados por la verdad de un soñador, aleluya. Siga usted soñando, siga usted creyendo, siga usted pensando en lo que usted fue llamado al propósito. Siga creyendo que lo que Dios dijo de usted lo cumplirá, aleluya. Aunque muchos se paren delante de usted, se van a quedar atónitos porque va a haber cumplimiento de lo que Dios dijo acerca de usted, aleluya. Entonces dijo José acerca de sus hermanos y le dijo: acérquense a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que tú vendiste para Egipto. Aleluya. En José no había resentimiento, no había odio ni rencor, sino había amor y perdón. Aleluya. Había amor y perdón, y simplemente agarró a sus hermanos y los cobijó, así como nos cobijó Cristo un día. Y nos dijo: para esto he venido yo, a morir en la cruz por tus pecados, aleluya, para hacerte salvo, aleluya. No importa lo que me crucificaron, no importa lo que rasgaron mi vestidura, no importando los latigazos, no importando los clavos en la cruz, ese Cristo vino y nos perdonó y nos abrazó, así como José un día abrazó a sus hermanos. Ese es la tipificación de un José y un Cristo, aleluya. La tipificación de un hombre que simplemente creyó, perdonó, amó, creyó en el propósito y simplemente estaba en un lugar de honra posicionado para cumplimiento de una palabra profética, aleluya. Y a su nombre. Ahora pues no entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de mi vida me envió Dios delante de vosotros. Aleluya. Qué bonita historia, amados hermanos, es la historia de este hombre llamado José. Y dice la palabra que después José mandó a llamar a su padre, mandó a llamar a sus hermanos, a sus sobrinos, a toda su generación. Y dice que la generación de José se estableció allí en Egipto, amados hermanos, y vino a ser una generación que empezó a multiplicarse y a multiplicarse y a multiplicarse y a multiplicarse, dándole cumplimiento a la promesa. Aleluya. Póngase sobre sus pies, amados hermanos. Usted que tiene sueños, usted que ha creído de que Dios lo ha llamado para cosas grandes, simplemente siga creyendo. Amados hermanos, sigan creyendo que lo que Dios le llamó es lo que Dios va a hacer por sus vidas. Amén. Vamos a estar orando, amantísimo Dios todopoderoso, Señor, Dios de gloria, Dios de misericordia, Señor. Yo te pido en esta hora que tengas misericordia de tu pueblo, amado Dios todopoderoso. Que el pueblo que ha escuchado tu palabra, Señor, que esa palabra caiga en buena tierra, que dé fruto, que germine, Señor, que eche raíces, Señor, y se mantenga creyendo de que aquel que ha sido llamado, aunque haya caído, aunque haya tenido tropiezo, aunque lo hayan vituperado, que lo hayan señalado, siga creyendo que el Dios que lo llamó con propósito. No hay rendición, no es tiempo de rendirse, no es tiempo de mirar atrás, iglesia, es tiempo de avanzar en Cristo, es tiempo de creer en el Dios que te llamó, es tiempo de seguir avanzando, es tiempo de seguir creyendo. Aplauda a Cristo, aplauda a Cristo. Es tiempo de creer que lo que Dios va a hacer en tu vida le va a dar culminación y cumplimiento
Tú no estás en este país por casualidad. Tú estás en este país porque Dios te va a honrar, Dios te va a posicionar. Simplemente créelo en el nombre de Jesús. Y no estás en este lugar por casualidad tampoco. Estás en este lugar porque Dios también te ha traído a este palacio. Aleluya. Y es mi deber, amados hermanos, como predicador de la palabra, hacerle un llamado a aquellos, amados hermanos, que sienten que tienen un propósito y un llamado, y que por alguna circunstancia quizás pudo haber sido detenido, pudo haber sido arrojado a una cisterna, pudo haber sido echado ese sueño a la cárcel, quizás pudo haber sido blasfemado tu nombre, pudo haber sido malinterpretado tu testimonio, pero tú tienes que creer en este momento que si das ese paso de valentía, tú vas a estar amarrando el propósito y vas a seguir creyendo que aquel que te llamó te dice: ven y camina conmigo hoy, porque voy a culminar lo que empecé contigo. Aleluya. Si algún valiente quiere pasar a este lugar reconociendo, que necesita darle continuidad a su propósito, simplemente sea valiente, no delante del hermano Jairo, sino delante de Dios. Y yo voy a estar orando por su vida. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a esta mujer. Aleluya. Pase adelante a la amada hermana. ¿Alguien más quiere pasar a darle continuidad al propósito de su vida? Porque Dios lo está llamando, amado amigo. Tienes que darle cumplimiento y continuidad al llamado y a tu propósito. No estamos diciéndote métete a cristiano evangélico, simplemente cree que lo que Dios ha dicho de ti y estás en este país, Dios te va a bendecir en esta mañana, y simplemente lo que Él va a hacer contigo, Él sabe lo que va a hacer contigo. Amén, gloria a Dios. Amén. Si está dispuesto, amado hermano, simplemente da el paso de valentía, y nosotros la iglesia vamos a estar orando para que sea Dios en ustedes cumpliendo el mayor de los propósitos. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a no eres valiente como José. O sí eres valiente. No va a pasar ahorita por este momento. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Invitando a la iglesia joven. Gloria a Dios. ¿Quiere